Perfecto, listo. Vamos a ver cómo nos va. Listo, nada, pues estoy transmitiendo entonces por Discord, por Facebook Live en la página y por el Instagram. Primero, pues, gracias a todos los que están acá en este momento, los que llegaron puntuales. Esta es la primera charla rolera que vamos a tener este año. La idea es que todos los sábados tengamos este tipo de charlas. Ojalá no seas yo el único, sino que más personas se nos unan a compartir su conocimiento sobre rol y empezar a crear como esta biblioteca constante de temas que siempre surgen sobre el rol, porque siempre pues, nos va a servir muchísimo para ir creciendo y para ir mejorando nuestra narrativa. Y a la par, pues los domingos vamos a tener los talleres para narradores que están enfocados sobre todo en los novatos, pero claramente la idea es que todos los narradores puedan aportar y tengan también este mismo conocimiento. Jorge, ¿me haces el favor y te puedes mutear en Discord, porfa, que te escucho mucho ruido? Gracias. Listo, nada, entonces, bueno, inicialmente les hago como un par de anuncios. Gracias de nuevo por estar aquí en Rol en Casa. La idea es que este año pues tengamos mucho rol en la comunidad. Este, este espacio siempre ha estado sobre todo para que los roleros lleguen, encuentren un lugar para jugar con otras personas a nivel online, que conozcan personas de distintos lugares y sobre todo pues que puedan empezar a construir su propia narrativa. Hoy estábamos hablando muchísimo en WhatsApp, seguramente muchas personas van a migrar a Telegram, pero vamos a tener distintos lugares y espacios para que más personas se conecten y más personas puedan aprender de rol. Esta primera charla va a estar muy enfocada en tono narrativo, va a estar muy enfocada en esta voz que nosotros debemos tener cuando estamos narrando, pero también es de mucho provecho para los jugadores, porque hay una cuestión que a veces sucede y es que no estamos completamente seguros de cómo poder darle una voz a nuestros personajes o cómo poder tener una presencia mucho más interesante, mucho más fuerte con nuestros personajes en una aventura. Entonces, esto también obedece mucho al tono narrativo que nosotros le vamos a poner. Vamos a tener una seguidilla como de charlas roleras sobre temas que nos van a ayudar muchísimo en la narrativa. Vamos a comenzar con algo que llamamos la emisora rolera, que van a ser unos espacios en Discord en los que vamos a tener alguna persona que tenga su tiempo para estar allí durante una hora. Va a poner algo de música, pero también va a hablar de algún tema. Entonces va a haber un tema muy específico. Cuando la gente se conecte, pues va a poder participar con este narrador, va a poder llegar y como charlar sobre el tema que está en conjunto, pero no siempre va a ser un tema directamente de rol. Puede ser un tema no sé, de cómics, películas, series, cualquier cosa de la que quieran charlar, como para ir construyendo esta comunidad e ir haciéndola un poco más grande. Discúlpenme un segundo. Voy a aplicar acá un cablecito. Listo. Y bueno, aparte de esto, pues vamos a tener mucho más contenido sobre rol, vamos a tener muchas mesas también de rol, hay varios narradores que ya me están escribiendo para que les haga un espacio en el Discord para empezar a convocar gente, entonces pues bienvenidos todos los nuevos narradores que quieran llegar también a jugar, bienvenidos los nuevos jugadores, como les digo es un espacio y lo voy a reiterar siempre, es un espacio sobre todo para los novatos, para que lleguen y puedan aprender sobre rol. Y pues sobre todo hay una cosa muy interesante, es que el rol es un juego comunitario. Yo sé que hay juegos en solitario y son juegos que realmente personalmente no me gustan, pero el rol en general es un juego donde tú tienes que tener como una participación con el resto de jugadores y con el narrador. Y se vuelve como una pequeña amistad allí que a veces trasciende incluso más allá de las mesas. Y ese es uno de los espacios más interesantes que se ha generado gracias a Rol en Casa. Entonces vamos a tener mucho más rol, y pues la idea siempre es que todas las personas, incluso aquella que hasta ahora escuchó por primera vez algo, puede ser incluso de Calabozos y Dragones porque estaba viendo Stranger Things, que pueda acercarse aquí y aprender. Ya dicho pues estos pequeños avisos iniciales, pues vamos a dar comienzo a la charla de hoy. La idea es que sea muy participativa, me gustaría que este año pudiéramos cambiar un poquito el tono y que no sea solamente como una cuestión medio catedrática magistral en la que yo llego y les doy como una especie de charla, sino que puedan participar, que den sus opiniones también. Como siempre reitero, esto sale a partir del conocimiento y de la experiencia de los narradores que van a dar estas charlas, incluyéndome, pues yo llevo ya un poco más de 20 años en esto
y sale más de este lugar, más que demostrar como que nosotros tenemos un conocimiento, es poderlo compartir y que esta experiencia sirva sobre todo a los que llevan menos tiempo, que les pueda servir muchísimo para fortalecer su narrativa y sobre todo pues que se animen mucho más a hacer más mesas y a jugar de otras formas, a participar en otros juegos y pues que siempre se vaya nutriendo muchísimo este universo rolero, especialmente en Latinoamérica, que es donde estamos casi todos aquí, y bueno, nuestros amigos de España también. Entonces, hoy vamos a hablar principalmente de tono narrativo. Y partiendo de esto y para comenzar, pues les hago como una claridad. Esto es muy literario y al comienzo voy a hablarles un poco de la parte literaria más allá de la narrativa rolera. Y es que nosotros tenemos dos cosas que tenemos que distinguir un poco. Uno es la voz y lo otro es el tono. El tono básicamente es como la actitud con la que nosotros hablamos o transmitimos un mensaje. Es la forma en que nosotros queremos y buscamos que las personas se vinculen directamente a lo que nosotros estamos contando, a lo que nosotros estamos haciendo. Y la voz como tal es la personalidad que le damos directamente a lo que queremos comunicar. Entonces se dan cuenta, uno es más como un poco más de actitud, un poco más de si queremos ser más misteriosos, si queremos ser un poco más expresivos, tener más humor, pero el otro lado va más hacia la personalidad, va más hacia algo más intrínseco de lo que queremos comunicar. Y la voz nos va a servir muchísimo, sobre todo para la personificación, para poder darle tonos, por ejemplo, a los personajes no jugadores o cuando somos jugadores para poderle dar esta voz particular a nuestro PJ que se distinga de una mesa a otra. Que a veces es uno de los problemas que puede pasar, o que a mí en algún momento me pasó, en el que los personajes parecen el mismo sin importar el juego o la mesa en la que estemos, porque siempre le damos la misma voz. Entonces de pronto esta charla les puede servir un poco para hacer esta distinción y a los narradores les puede servir un poco para mejorar de pronto esta forma de narrar y de poderle dar otros matices a sus personajes no jugadores y a la narración en general que puedan tener. Eh, hola, hola Rosalía desde España. Creo que también van a estar escuchando desde Chile, Argentina, Colombia y no sé si de algún otro lugar, pues también si quieren dejar su mensaje, bienvenido. Como les digo, la idea es que participemos en esto. Entonces, bueno, ya tenemos que el tono es la actitud y la voz es la personalidad. Entonces, ahí tenemos tres cosas muy importantes para tener en cuenta. Bueno, mentiras, primero, ¿por qué es importante entender esto? Porque es importante desarrollar esta cuestión del tono y la voz dentro de la narración de rol. Primero porque esto va a ayudarnos a nutrir muchísimo más. Por ejemplo, para personas que les pueda pasar lo que me pasa a mí, que no puedo ser tan histriónico en el manejo de mi voz, que mi voz es un poco grave y me cuesta hacer distintas voces o personificaciones un poco más actoral. El entenderle el tono y el entender un poco la voz me ha ayudado a mí a que se transfiera un poco mejor el mensaje, a que los PNJs puedan ser mucho más trascendentes y memorables y a poder narrar tanto una historia de humor como poder narrar una historia de terror, como poder narrar una historia futurista, una historia medieval y que se note como algo distinto, que los jugadores puedan tener una experiencia completamente diferente y no se sienta como esta cuestión plana de pronto cuando estamos hablando. Entonces, esta es una de esas particularidades que nos va a permitir realmente avanzar y mejorar un poco nuestra narrativa. Sobre todo la narrativa escrita, pero claramente nos va a afectar en la narrativa rolera. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos tener antes de pensar directamente en el tono o la voz que le queremos dar a nuestra narración? Primero, vamos a hacer la pregunta de por qué. ¿Por qué queremos contar este mensaje? Sé que puede sonar un poco tonto, pero digamos cuando tenemos un personaje jugador, cuando estamos creando este trasfondo en nuestra cabeza de quién va a ser este personaje, tenemos que pensar un poco qué es lo que queremos transmitir con él, qué es lo que queremos contar. Y yo les pongo siempre ejemplos dentro de lo que yo hago, dentro de mis propios personajes, para que se pueda entender un poco más. Ayer estábamos jugando de una mesa que tenemos de Génesis, que es un juego posapocalíptico, y allí yo tengo un juez. Este juez, yo siempre le he tratado de dar un tono muy similar al juez Dredd. Es un juez como muy serio, él tiene un trasfondo que es bastante neutral, es una persona que incluso se va a considerar demasiado moral, es una persona que para todo está juzgando y para todo está pensando en la balanza, entonces no toman partido ni hacia sus compañeros ni hacia otras personas, sino siempre trata de ser muy neutral. Y su voz es casi siempre como neutra, poco exaltada,
casi nunca se le nota de esta forma. Y a la par tengo un personaje en vampiro que es completamente lo opuesto. Es un caótico, es una persona que habla en coherencia, es una persona que tiene ideas completamente loquísimas y lo peor es que le hacen caso. Esta, esta distinción ayuda muchísimo a que los personajes tengan como esta ruptura, pero antes de comenzar yo me preguntaba, ¿qué es lo que quiero transmitir? Con el personaje del juez yo decía, imagínense un mundo posapocalíptico donde una persona quiere tratar de establecer el orden de la justicia. ¿Cómo podría hacerlo? Pues tratando de mantenerlo todo el tiempo y tratando de mantener esta neutralidad. Entonces, esa es la primera pregunta, el por qué y el qué quiero contar. En el otro caso yo estaba pensando, pues quiero un personaje extremadamente caótico, que realmente pues es medio suicida y no le importa todo lo que pueda pasar a su alrededor, simplemente quiere el caos y quiere estar contando sus historias de esta manera. Y es una persona completamente errática. Entonces, rolearlo no es fácil, pero me parece muy interesante poder tener esta mixtura. La siguiente pregunta que uno se tiene que hacer es ¿a quién quiero contarle esta historia? Y esto sirve muchísimo sobre todo para los narradores. Pensar directamente en quiénes son tus jugadores, qué personajes están dentro de esta historia, qué personificación va a tener cada uno de ellos para tú saber qué mensaje les quieres dar y entender muy bien cómo les puedes dar este mensaje. Y esto es fundamental sobre todo cuando un narrador quiere contar distintas historias o distintos tipos de juegos de rol. Por ejemplo, en algún momento estábamos hablando de Paranoia y me estaban diciendo que querían que yo narrara Paranoia. Me demoré un tiempo preparando porque es un juego de humor, de un futuro distópico también. Y cambiar completamente lo que yo hago, que la mayoría de las historias que yo cuento son un poco más de suspenso, con algo de acción, a este tipo de humor, tenía que entender primero a quién le iba a narrar. Entonces yo ya tengo un grupo de personas a las que siempre les estoy narrando y como que mi grupo experimental, que es Vicky, Alejandro, a veces Jorge y Juan. Ya sé que ellos son como mi grupo con los que yo puedo como explorar este tipo de voces diferentes. Entonces, al saber quiénes son ellos, para mí es mucho más fácil entender el humor que ellos manejan y entender un poco más a quiénes les voy a contar. Y esto es fundamental, y en algún momento en otra charla hablábamos de la sesión cero, porque en el mundo virtual, el mundo de lo que nos ha tocado ahora con la pandemia, muchas veces le estamos narrando a gente que no conocemos. Y al narrarle a la gente que no conocemos, nos exponemos también a transmitir un mensaje que tal vez no sea el mejor, tal vez sea malinterpretado o tal vez sea aburrido, y por eso es importante entenderlos y conocerlos en una sesión cero. Ahí ya entendiendo quiénes son ellos, vamos a entender a quién les vamos a dar este mensaje. Y este mensaje fácilmente es a quiénes les vamos a contar la historia de rol, o yo como jugador, a qué narrador le estoy contando mi personaje y quiénes son mis compañeros. Y eso también va a influir muchísimo dentro de la narrativa. Y una tercera pregunta es hacerse el cuestionamiento de qué es lo que yo quiero transmitir con mi personaje, con mi historia, con mi personaje no jugador. Les pido el favor a los que están en Discord que entren muteados siempre, porque genera mucho ruido. Gracias. No se les olvide hacer preguntas si quieren participar en algún momento. Hola Fer en Facebook, Alejandro también. Entonces, cuando ustedes se preguntan también qué quiero transmitir, les va a servir muchísimo, sobre todo en las historias que ustedes construyen. Y como les digo, uno como narrador muchas veces tiene en la cabeza qué es lo que quiero contar, sobre todo cuando uno crea sandbox. Uno sabe qué es lo que quiere contar como historia, uno sabe qué es lo que puede estar pasando en todo el lugar, uno puede tener varias anotaciones de quiénes van a aparecer, pero cuando uno empieza a involucrar personajes no jugadores, es decir, otras voces y personalidades, es muy importante entender no un libreto, porque es muy difícil uno predisponerse a lo que los jugadores puedan preguntar, pero sí qué es lo que quiero comunicar con esta persona. Yo estoy haciendo un ejercicio en Instagram en el que estoy compartiendo los viernes, había dejado un tiempo, ya van tres personajes no jugadores genéricos, que tienen una habilidad y tienen un trasfondo. Y si van y los leen, se van a dar cuenta que en este trasfondo siempre viene como esta razón de ser, este porqué. Y estos personajes van a servir, este porqué va a servir mucho para que estos personajes tengan realmente una personalidad, es decir, una voz dentro de la historia. Y esto es mucho más fácil cuando uno tiene que improvisar. Muchas veces cuando uno está narrando, uno tiene una serie de personajes no jugadores que pueden ingresar a ayudar a hacer más ágil la historia. Y cuando los tenemos muy claros y tenemos esta voz muy clara, nos va a permitir muchísimo que no se note una improvisación, sino que sirvan de adhesión a la historia que estamos contando. En el lado de los jugadores, el saber qué es lo que quiero transmitir, qué es lo que quiero transmitir también te va a permitir muchísimo saber para dónde va tu personaje.
En algunos casos pasa, y sobre todo para los novatos que puedan estar escuchando, que no sabes por qué estás armando el personaje, simplemente quieres jugar y te armas un personaje de pronto por algo que viste, alguna serie, alguna película, algo que llegaste a leer y dices, este es mi personaje y así va a ser y de esta manera voy a tenerlo. Pero no piensas un poco más allá o no piensas cómo lo quieres rolear o hacia dónde quieres llevarlo. Eso es importante para que le puedas poner una voz, para que le puedas dar esta personalidad. Entonces, en el momento en que lo estás creando, uno va pensando y uno dice, bueno, yo estoy pensando en este espía que quiero hacer. Yo quiero que este espía realmente, pues además de que esté en la mesa, siempre tenga como unas misiones alternas y siempre esté metiendo en conflicto a los personajes, siempre esté dándoles como estas razones para tener side quest y siempre le estén salvando el pellejo a los demás jugadores. Entonces, cuando yo tengo esto claro y ya sé que esa es la personalidad que le voy a dar a mi personaje, va a ser mucho más fácil el roleo. Porque cuando yo estoy hablando con los otros, siempre tengo que hacerles sentir que hay algo detrás de lo que yo digo. Eso se los digo, por ejemplo, con mi personaje de vampiro. Yo todo el tiempo trato de hacerles sentir que hay mucho caos dentro de lo que yo hago. Y cuando pasa eso, ellos dudan un poco de las ideas que yo tengo. Entonces ya cuando yo tengo una muy buena idea, no están seguros de seguirla o no. Y cuando tengo una muy mala idea, casi siempre quieren seguirla porque no entienden si estoy hablando en serio o no. Y esa es parte de lo que yo quiero transmitir. O sea, y creo que lo he logrado, pero es porque constantemente tenemos que preguntarnos. Ahora, ¿cuál es la razón de ser de toda esta cuestión del tono y la voz dentro de una partida de rol? Los juegos de rol principalmente parten de la personificación que le podemos dar a este alter ego que nosotros creamos. Tenemos una hoja con unas habilidades, pero nosotros le damos una personificación. Y en algunos casos podemos cometer el error de hacerlos completamente planos. Simplemente nos guiamos en la mecánica del juego, en lanzar unos dados y decir mi personaje ataca, mi personaje avanza, mi personaje escucha, pero no le damos ese matiz que es el que hace que se enriquezca tanto el rol. Como narradores casi siempre tenemos esa habilidad. La mayoría de narradores que he conocido tienen esa gran habilidad de poder dar un tono diferente, de poder cambiar de misterio a acción y que pase esto. Pero como jugadores muchas veces cometemos el error de volverlo un poco plano. Que nos pregunten, bueno, ¿qué quiere hacer tu personaje? Y dices, nada, simplemente quiero lanzar, investigar y quiero ver si hay alguna pista. Que es diferente a si yo soy este tipo de personaje que les digo que va a meter en problemas a los demás. Decir, voy a entrar a la habitación primero, quiero abrir los cajones y quiero buscar a ver si encuentro algo valioso o algo interesante. Esto ya de entrada te está exponiendo que puedas tomar todas las trampas que pueda haber en la habitación, a que además te puedan descubrir y que además puedas encontrar lo que no deberías encontrar en ese momento por no tener precaución. Entonces, si se dan cuenta, es completamente diferente el utilizar la mecánica del juego a personificarlo. Entonces, cuando tú piensas muchísimo en tono, te va a ayudar también a disfrutar mucho más. Esa es la distinción tal vez con los videojuegos a los juegos de rol. Los videojuegos ya te dan de entrada un tono y te dan de entrada un parlamento y tú simplemente vas como avanzando en el tema y vas avanzando a nivel mecánico, vas avanzando a nivel de todo lo que puede hacer un personaje, mientras que en el rol tienes que imaginarlo, tienes que proponerlo, tienes que decirlo y tienes que verbalizarlo. Y eso es una de las complicaciones que da a los novatos al comienzo, como soltarse un poco dentro de la narrativa. Una de las cosas más bonitas que yo creo dentro de Rol en Casa es que los espacios de todos los narradores están tan dados a los novatos que desde ceros, siendo su primera mesa, se pueden enganchar y pueden simplemente como estar allí y participar, así sea poco, así sea tímidamente, y ya poco a poco se van soltando. Entonces, si alguno de ustedes que está escuchando es completamente novato, háganle sin miedo. Realmente acá la idea es que ustedes puedan participar. Ahora, vamos a tres ejes fundamentales dentro del tono narrativo que podemos tener. Como les digo, esto funciona para narradores y jugadores. Primero, la entonación. La entonación es fundamental dentro de lo que ustedes quieran contar. Esto básicamente no lo pueden enseñar en la materia de castellano, español, en el colegio, pero son cosas que a veces se van olvidando. Y es que cuando nosotros entonamos de una manera, cuando nosotros tenemos, disculparán el ruido de la calle, cuando nosotros entonamos de alguna forma distinta, podemos dar un mensaje completamente diferente. Si nosotros no hacemos la entonación en una pregunta, se puede malinterpretar el mensaje. Pero también la entonación va a servir muchísimo cuando queremos ser un poco más misteriosos, cuando queremos dar algo de terror o cuando simplemente queremos hacer algo divertido. En algunos casos pasa, seguramente algunos narradores me van a entender en esto,
que los jugadores están tal vez haciendo algún chiste o algún chascarrillo dentro de la mesa, pero uno lo toma como que lo está diciendo el personaje. Y es porque no hacen esta distinción a veces. Entonces pueden estar diciendo algo y, sí, 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 abro la puerta. Y uno dice, ok, abre la puerta y haz una tirada de salvación por esto. No, 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 lo estaba diciendo en chiste porque mi personaje no lo haría. Esa distinción de voz también va a ayudar muchísimo. Esa entonación te va a ayudar a hacer entender que tu personaje está hablando. Como narradores, nosotros en esta parte de entonación tenemos tres voces que para mí son como las fundamentales que uno tiene. Una es la voz de árbitro. Voz de árbitro es cuando tú estás pidiendo cosas de mecánica, como narrador, cuando tú le dices a los jugadores, haz un lanzamiento para esto, haz un lanzamiento encontrado de esto para poder lograr esta otra cosa. La voz de narrador, y la voz de narrador es cuando tú estás describiendo toda la escena, cuando estás describiendo todo el lugar para que se lo imaginen. Entonces tú estás hablando de una estancia completamente oscura, lúgubre, donde solamente hay una vela en una esquina, encima de una mesa, se ven algunas telarañas, pero la visión de todos, como son humanos, no les permite ver más allá, sino esta vela encendida, que cuando se notan en un momento se dan cuenta que la vela no se consume, simplemente da luz, pero no está consumiendo, y la luz que da es mucho más fuerte que la que daría una vela. Esa es una voz de narrador, esa es una voz que te permite una descripción, pero debe ser un poco diferente a la voz del árbitro. Y es una de las cosas que me gusta también del manual de Paranoia, y es que te enseña un poquito esto, tener la voz de árbitro, la voz de narrador, y la voz de la computadora, la voz del señor ordenador, para que uno pueda hacer una distinción también dentro de la narrativa que tiene. Entonces aquí es fundamental que ustedes puedan tener como narradores estas tres distinciones que les van a ayudar también muchísimo a dar este avance. En el caso fuera de Paranoia no tenemos una voz del ordenador, sino la voz de los personajes no jugadores. Y acá de nuevo hago una reiteración. Hay personajes, y seguramente yo nunca he visto un capítulo de esto, pero seguramente muchos están como muy metidos con Critical Role y este tipo de narraciones en las que los narradores tienen habilidades con su voz casi de doblaje, en la que pueden dar una voz de Goblin, como pueden dar una voz de un ogro, como pueden dar una voz de un ex agente de la Unión Soviética, y cada acento lo pueden hacer de una manera diferente. Pero hay personas que les pasa lo mismo que a mí, que la voz no es tan versátil, que simplemente podemos hacer distintas entonaciones, y esto no va a afectar directamente en la narración. Es decir, una persona que tiene las habilidades de actor de doblaje no quiere decir que tenga más habilidades narrativas que una persona que no tiene esas habilidades. Realmente todo implica el conocimiento previo que ustedes tengan y la forma en que ustedes puedan tener para expresarse y las herramientas que puedan tener para poder expresarse. Eso sí, sí. Sí, tenía en la cabeza que eran actores de doblaje. Eh, entonces, en algún caso las personas pueden imaginarse que tengo que dar una voz. Mi consejo siempre va a ser, si lo puedes hacer y sientes libertad, hazlo, no hay ningún problema, pero sobre todo háblalo con tu narrador. ¿Por qué? Porque en algunos casos, cuando quieres hacerlo, simplemente se va a volver una burla, se va a volver como un asunto en el que estás haciendo una parodia de algo y de pronto la mesa no da para ello. Por ejemplo, si yo quiero hacer un acento español y no me sale para nada el acento español, si quiero hacer, bueno, el acento andaluz o quiero hacer el acento argentino, quiero hacer un acento particular de una provincia específica y no me sale para nada, como jugador yo voy a hacer que los demás se rían. Al narrador posiblemente le voy a entorpecer un poco su narrativa porque va a parecer simplemente que estoy haciendo una burla. Entonces, no digo que no lo hagan, pero háganlo cuando sientan la libertad y sobre todo háblenlo con las personas para que se sienten y traten también como de entrar en ese modo de alguien va a hacer una voz completamente diferente. Hay personas que lo pueden hacer muy bien y suena muy chévere y la verdad es bien entretenido escucharlos, pero cuando no se puede, simplemente lo que hay que manejar es la entonación y la entonación te va a permitir darle una voz completamente distinta. En algunos casos, en serio, y como les digo, si no tienen esta habilidad para hacer voces o para hacer acentos, realmente es mejor que no lo hagan hasta que sientan realmente que es algo fluido. Porque en algunos casos comienzan con la voz y la voz se va diluyendo y a la media hora de estar en la partida ya no existe esta voz. Entonces, recuerden que tienen interlocutores y estos interlocutores también se van a confundir del por qué va a desaparecer esta cuestión. Ahora, como narrador es lo mismo, es el mismo consejo. No siempre se puede hacer. Yo en alguna mesa en diciembre, creo que fue de terror, o en noviembre, no recuerdo, creo que fue la de Cult, hice una voz de niña.
Y pues imagínense mi voz grave tratando de hablar como una niña, pero creo que en la personificación, en la entonación que hice, como medio susurrado, como medio triste, creo que funcionó y sirvió un poco para el ambiente de terror. Pero seguramente si no hubiera tratado de hacerlo de esta forma, hubiera quedado como algo muy gracioso, todos se hubieran reído y era un momento completamente como paranormal y era un momento en el que la atención quería que la sintieran porque además era como un niño zombie que estaba apareciendo allí, creo que era una cuestión de culto, si no estoy mal. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. No es necesario que hagan voces, no es necesario que traten de emular otras cosas que hayan visto. Lo importante es que siempre se sienta la diferencia entre uno y otro, sobre todo en los personajes no jugadores como narrador. Que yo pueda entender que si estoy hablando con Magda, que es la guerrera que me está ayudando y que es la que me puede conseguir las armas, es completamente diferente esta voz, esta personalidad, la forma en que se expresa a la voz de William, que es el herrero que le falta un brazo, que es la persona que puede siempre arreglar cualquier tipo de carreta, cualquier cosa que tenga que ver con metal. Porque si no, en serio, en la cabeza de todos, y como casi siempre estamos jugando, hablo sobre todo en Discord, estamos jugando sin la interlocución de video, es muy difícil uno a veces entender si me está hablando este o este, y toca recurrir al asunto del libreto. Magda les dice ta, 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 ta. William les dice ta, 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 ta. Y pues esto va a sentir como un monólogo bastante aburrido. Lo digo por experiencia como jugador y luego como experiencia como narrador. Entonces son dos cosas que hay que tener en cuenta. Aparte de la entonación, tenemos las voces como les estaba hablando ahorita. Sí es necesario a veces arriesgarse un poco a cambiar un poco la voz, a tratar de hacerla un poco más aguda o más gruesa para que se pueda haber una distinción en esto, pero es una cuestión más que obedece a la parte fisiológica de cada uno. Sobre todo porque en algunos casos la narración se puede volver muy plana. Entonces, estos cambios de voz, estos cambios en los que yo empiezo a hablar de pronto un poco más grave, mucho más pausado, puede hacer que los personajes tengan más atención y vengan a lo que yo estoy diciendo. De igual manera con los jugadores, cuando uno hace esto, creo que en algunos casos me ha pasado con esta mesa que les digo del juez, el juez habla bastante pausado y muy calmado. Y en algunos casos estamos hablando de algo y yo empiezo a hablar y de repente todos se quedan en silencio, pero es porque es la forma en que él habla y ha servido para que esto ayude como a darle este trasfondo de autoridad, siendo la persona que lleva la ley. Otro caso diferente es el que les digo del otro personaje que lo mantengo ahí en la cabeza porque es muy caótico, en el que él incluso interrumpe a los otros cuando están hablando, o que se queda hablando solo, o habla suave, o dice cualquier cosa que no tiene nada que ver. Entonces, esa misma cuestión de cambiar un poco los tonos de la voz, de hablar despacio, hablar más rápido, hablar más grave, hablar más agudo, les va a ayudar también muchísimo a dar una mejor personificación. Y finalmente son los matices. Los matices van a funcionar sobre todo para los personajes no jugadores y personajes jugadores. Y los matices van dados a lo que yo quiero transmitir y la forma en que voy a transmitirlo. En algunos casos, por ejemplo, como narrador, a uno le queda muy bien hablar como alguien que está asustado y empieza a hablar como más rápido y, oye, tienes que ayudarme y empieza a fallar la respiración y uno empieza como a ser más histrónico en este asunto. Pero como jugador también pasa lo mismo. ¿Qué pasa si estamos en una batalla? A mí muchas veces me ha pasado esto, como que los jugadores están en tremenda batalla, terminan muy heridos, antes de eso están personificando, ya, sí, te voy a matar y dicen un montón de cosas. Termina la batalla, bueno, sí, listo, ¿no? Entonces voy a curarme y voy a buscar tal cosa. Acabas de terminar completamente angustiado, agotado. eh, Trata de mantener eso porque eso va a servir muchísimo dentro de la narrativa. O sea, el personaje que no puede pensar porque está desangrándose no va a decir de una vez, sí, me tomo una poción de curación. Nada, no, yo desesperado voy a preguntarle quién me puede ayudar. Muchachos, me estoy muriendo, estoy desangrándome. Ese tipo de narrativa, ese tipo de voces que tú le das a tu personaje jugador cuando estás en una mesa va a ayudar a que los demás también se enganchen muchísimo dentro de la historia. Y eso es fundamental, o sea, eso créanme que les va a dar otro movimiento dentro de lo que están contando, eso va a hacer que de verdad se generen imágenes muy vívidas y estos recuerdos que uno va generando, estas miles de historias que uno va creando dentro del rol, se van a volver mucho más interesantes. En algunos casos, en serio, uno como que recuerda al amigo que estaba ahí como diciendo tal o tal otra cosa, o de pronto el mismo jugador que está diciendo como, no, los van a matar a todos, yo quiero huir, salgo corriendo, en lugar de decir,
Master, quiero lanzar para ocultarme y que nadie me vea y luego sí me voy a ir un poco lejos y la idea es esperar a que todo termine para luego regresar. Eso es como, ok, mecánicamente puedes hacer esto y esto y básicamente es como mover los cuadritos mover la figura dentro de la cuadrícula, perdón, y alejarse. Pero cuando tú lo narras y dices, no, 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 les va a pasar, no, no, yo la verdad no puedo verlos morir, tengo que alejarme de acá, voy a salir corriendo a mi máxima velocidad y voy a tratar de esconderme. Eso realmente, primero para los demás va a ser como un maldito cobarde, pero les va a ayudar muchísimo a entender tu personaje que es un cobarde, pero también al narrador le va a dar como la posibilidad de mantener esta narrativa y no decirte como, bueno, lanza el dado a ver si puedes esconderte, hacer esto, esto. Incluso muchas veces cuando uno como jugador propone estas voces, como narrador uno omite ciertos lanzamientos. Yo acostumbro a hacer mucho eso. Cada vez que me dan muy buena narrativa voy omitiendo lanzamientos que siento innecesarios. No quiere decir que lo vuelva completamente narrativo porque si no vendríamos a estar haciendo como una obra de teatro improvisada con los demás. Pero sí sirve muchísimo como que cuando tú me cuentas algo que tu personaje podría hacer, voy a omitir este lanzamiento simplemente por mantener esta línea narrativa para que sea funcional. Ahora, ya cuando llega este momento en el que yo digo, voy a tener que hacer el lanzamiento, porque realmente es necesario para probar tu habilidad. Y ahí ya viene otra cuestión para agregarle a lo que está pasando. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, algún aporte, alguna pregunta. Tobias dice que si podríamos hacer un podcast de esto. Hay por ahí unos planes con podcast, pronto también les voy a contar, pero pues siempre es bastante producción de contenido y el tiempo no da, pero las ideas siempre son bienvenidas. Mientras tanto, pues nada, voy saludando Ah, hola Mau, ¿cómo estás? Bien, acá les cuento para los de Instagram y Facebook que no están escuchando esto, todavía no he podido como vincular todo, pero Mao nos dice que algo que él hace es que cuando hay una voz, él primero describe cómo suena esa voz, o sea, hace toda una descripción narrativa de si es un niño que habla de esta forma, habla muy agudo, pausado, medio tartamudo, y luego ya cuenta lo que está diciendo esta voz. Eso también es completamente válido, o sea, funciona muchísimo. Lo importante siempre es que podamos apelar pues como les digo, eso es desde mi experiencia, ¿no? O sea, seguramente muchos puedan tener otras opiniones, pero para mí es que podamos apelar a la imaginación de los jugadores. Si yo les describo esta voz, que lo puedan mantener, que pueda ser como tan vívido lo que estás diciendo que casi uno pueda cerrar los ojos e imaginarse cómo podría hablar esta persona. Y por eso digo un poquito la entonación, tal vez no vayas a hacer la entonación de niño a nivel agudo, pero sí de pronto puedes cambiar un poco la forma en que te expresas, para que esta voz del niño tenga como su propio matiz y a partir de ahí puedan como entender un poco más cada vez que el niño quiera interactuar. O si es una señora, por ejemplo, pues a mí me cuesta muchísimo en general tratar de imaginar cómo puede hablar una mujer. Me cuesta mucho como tratar de hacer la voz aguda porque siento que simplemente va a ser como estas voces, estos falsetes y esta cuestión medio burlesca y la verdad no me siento cómodo haciéndolo. Entonces, cuando yo tengo que interpretar a una mujer, pues trato de hacer toda esta cuestión también de descripción, tal cual como dice Mao, yo hago lo mismo, describo un poco, pero cuando hablo como esta mujer, pues simplemente cambio un poco el tono, trato de bajar un poquito más la voz, de hablar de otra forma, de pronto un poquito más pausada, para que pueda haber una distinción en el rol. Pero como les digo, es a nivel muy personal. De hecho, hace poco comencé, ya llevan un tiempo, pero por fin pude integrarme. Es el primer personaje mujer que yo he roleado, que es una cazadora en el juego de cazador. Nunca lo había hecho, pero pues me pareció muy interesante la invitación. Es una mesa de solo mujeres además. Y me pareció muy interesante. Y creo que a nivel de rol pues he tratado de lograrlo, pero pues es un reto súper fuerte para mí. Nunca había querido rolear una mujer como tal, principalmente por lo que les digo. A veces siento que yo personalmente puedo entrar en ese terreno como que pueda sonar más de burla o como que en algún punto pueda
no sé, intentar hacer la voz o algo similar y como que saque un poco a la gente del grupo. Me pasó en algunas mesas que yo dirigí donde habían jugadores que roleaban mujeres, pero la verdad no, o sea, no le daban como el ritmo a lo que debería ser el rol de una mujer y pues finalmente terminaba todo yéndose como un poquito al carajo dentro de lo que ellos hacían. Entonces, esa introspección la hacía yo. Y ahorita quise como arriesgarme y bueno, ahí vamos. Es un reto bastante grande, pero pues sobre todo ahora con toda esta cuestión de pandemia y todo esto de rol en casa, he tratado de asumir estos retos narrativos a ver si me va bien. Si no me va bien, pues simplemente como que muchas gracias a la invitación y hasta luego. Pero sí es importante eso, que quede denotada un poco la cuestión de esta es la voz que estoy dando y esta es la voz que va a estar hablándoles en este momento. Es fundamental, como les digo, y utilizar las herramientas que puedan tener, una descripción, una fotografía, cualquier cosa que les pueda ayudar muchísimo para que los personajes básicamente cierren los ojos y digan esto es lo que puede estar pasando y esta es la persona que me está hablando. Tommy en Discord pregunta, quisiera saber cómo impulso a mis jugadores a rolear más de esta manera, más abierta y detallada lo que lo hacen, ya que son muy cerrados y no quisiera presionarlos tan directamente, sino darles algún impulso indirectamente. Bueno, seguramente pueden ser muy novatos, aunque también tengo amigos que llevan mucho tiempo jugando y son un poco cerrados a tratar de rolear, a tratar de personificar un poco. Pero básicamente lo que siempre les he dicho, hay que hablar con la gente. Finalmente, incluso los jugadores nuevos, finalmente uno termina generando este vínculo de amistad con ellos. Tal vez no seamos los mejores amigos, pero uno tiene esa confianza. Y en ese caso uno puede hablar con ellos y decirles como, bueno, me gustaría que trataras de rolear un poco más tu personaje. Recuerda que tu personaje es un bárbaro completamente iletrado, que vivió mucho tiempo en la parte norte del continente, donde todo era muy nevado, inhóspito, bastante solitario. Entonces piensa que esta persona le ha costado muchísimo entrar dentro del territorio y como narrador le vas ayudando un poco con estas guías que le pueden ir dando como esta cuestión para soltarse. Y dentro de la narrativa, por ejemplo, lo que yo hago, y como les digo, esto es experiencia propia, trato de darles un poco de protagonismo en algunas partes de sesiones a distintos personajes que siento que están muy cohibidos. Entonces, en algunos casos, como que pueda pasar algo dentro de la historia que va a hacer que este personaje que casi no rolea tenga que hablar y tenga que participar. Y cuando tú les vas dando como esta mecánica, digamos que eso es permitirles que se suelten. No todos lo van a hacer, pero créeme que cuando por lo menos una persona del grupo logra hacerlo, el resto se va contagiando de esto y va a ser mucho más fluido. Por eso digo que es un juego social y que permite muchísimo esta interacción. En algunas mesas me ha pasado que a veces están un poco todos cerrados y yo empiezo a botar ideas a lo loco. Yo digo, venga, hagamos esto. Y son ideas de verdad ridículas porque me gusta mucho cuando los personajes tienen ideas ridículas. Pero cuando empiezo con esto, de repente siento que otro personaje llega y dice como, oiga, sí, y si hacemos tal otra cosa, y empiezan a soltarse muchísimo. Entonces también para los jugadores que están acá escuchando esta charla, recuerden que parte, y eso ya lo hemos hablado en otra charla por si lo recordaban, parte de todo esto de jugar también implica unas responsabilidades. Y como jugador yo tengo la responsabilidad también de apoyar mucho la narrativa. Si yo tengo la facilidad de representar mi personaje, de inventarme cosas, de pronto de meterme mucho dentro de lo que está pasando, voy a tratar de echarle la mano al que está más callado o al que puede estar como más cojo. Entonces, por ejemplo, yo siento que tal persona no narra mucho, entonces yo trato de llevármela al lado y le digo, hey, ven, acompáñame para hacer tal cosa. No la necesito, pero yo como jugador lo hago. Y esto es cuando uno se vuelve como un poquito cómplice con el narrador. Eso también es como una habilidad que se va desarrollando, pero créanme que como jugadores, si ustedes apoyan al narrador en esto, también la experiencia se va a volver mucho más interesante. A responder a otra pregunta por acá. Ah, bueno, un tip que dice Víctor es que con los NPCs y el tono, uso personajes existentes con algún twist para poder diferenciar en mi mente de manera clara su tono. Sí, es fundamental también que nosotros podamos diferenciar como narradores quiénes son los personajes no jugadores dentro del mundo que estamos construyendo. Y a cada uno le podemos dar algo adicional. En alguna charla, creo que por ahí un video en YouTube también sobre esto, yo hablaba de cómo crear personajes no jugadores memorables. No todos los personajes no jugadores deben ser memorables. Es decir, si está la señora de la esquina que vende tamales, es posible que ya no vaya a ser memorable, pero si dentro de la historia los personajes la vincularon de tal manera, puedo empezar a darle algunos matices dentro de su historia para volverla a alguien mucho más importante. Entonces, depende muchísimo de lo que quieras contar.
Pero sí, es necesario que de pronto le des algún tono en su personalidad, ¿cómo llamarlo? Como algún rasgo característico de su personalidad, algún rasgo característico dentro de su historia y algún tipo de defecto, no necesariamente físico. Un defecto puede ser de pronto una persona que es muy mentirosa, muy timadora, una persona que es extremadamente tacaña, que fuma en exceso, que bebe en exceso. Algún tipo de particularidad que te va a permitir muchísimo dentro de la narrativa también desarrollarlo. Necrofreaking Soul en Instagram pregunta que qué recomendaría para alguien que quiere empezar en este mundo, contando la situación actual del COVID. Bueno, a lo que les decía al comienzo es que Rol en Casa es una comunidad que nosotros jugamos en Discord y está muy abierta a los novatos. En algunos casos, incluso ahorita que estaba comenzando, finalizando el año pasado, comenzando en TikTok, encontré gente muy joven que me decía, yo no tengo amigos, y ahorita peor por la cuestión de la pandemia, ¿cómo hago para jugar? Algo que yo les digo siempre es que Rol en Casa es una comunidad de personas hispanohablantes y acá todos estamos muy abiertos a los novatos para que puedan aprender con nosotros. Para recomendarte, te digo, pues busca personas, si tienes tu grupo de amigos, mucho mejor, porque con los amigos y la gente que no conoces es mucho más sencillo soltarse para narrar y para jugar. Comienza con algún juego que te guste, especialmente en la temática, no te centres tanto en la mecánica. La temática te va a ayudar también a que si es algo que tú conoces, ya sea una serie, película, anime, cómic, lo que sea, vas a tener mucha más información en tu cabeza para empezar a hacer la narración. Si eres narrador, va a ser mucho más fácil contar una historia. Si eres jugador, va a ser mucho más fácil recordar a alguien que te gusta muchísimo dentro de estas historias e interpretarlo en tu mesa. Y finalmente, pues nada, suéltate, hazlo con confianza. Estos juegos lo que más permiten es que uno pueda tener ensayo y error todo el tiempo. Puedes equivocarte cuantas veces quieras desde que puedas asumir también estos errores y puedas entenderlos para mejorar tu propia narrativa. Si quieres algún tipo como de contacto de pronto para que te puedas unir a Rol en Casa, me puedes dejar un mensaje directo. Vicky dice que para mí está copado rolear otros géneros. Me parece que si jugamos con amigos, con otros jugadores que hemos jugado antes, podemos animarnos a tratar de hacer la voz sin que se interprete como broma. Si te sumergís en la historia del personaje, toma esa voz y no queda rara, es parte de la historia. Sí, aunque te lo digo claramente por experiencia en algún momento, incluso con amigos que llevan mucho tiempo, cuando uno intenta hacer este tipo de voces, a veces se suena como burla. Pero sí, la ventaja de tener amigos y de tener como este espacio seguro en el que ya se conocen entre todos es que uno puede también como experimentar un poco. Como narrador yo lo he hecho y eso me ha servido muchísimo, pues tanto tiempo jugando con mis amigos de toda la vida, sirve muchísimo para eso. Ariel nos dice que se hace tarjetas de los personajes no jugadores, pone tono de voz, defecto, personalidad, modales, alguna cosita como detalles de la ropa, mascotas, olor, y así los diferencia. Claro, cuando uno puede preparar todo esto antes es fundamental y eso nos va a ayudar muchísimo. Parte de lo que yo estoy haciendo en Instagram es para ayudarles sobre todo a los narradores novatos. Ahí pueden encontrar unos personajes no jugadores que a veces les pueden servir de la mano. Porque en algún caso me ha pasado que en Instagram sobre todo me escriben por DM y me dicen, Master, ¿me puedes ayudar con una idea para tal cosa? Entonces es muy chistoso que a veces estén jugando y estén buscando como este tipo de ayudas, así que hacia allá va. Pero todo esto sirve muchísimo. Hacer mujeres, principalmente enfatizar la actitud más que la voz. Perfecto. Margot dice, podría aportar algo en relación a interpretar una voz diferente, un hombre interpretando una voz femenina. Se puede escribir cómo es la voz, se puede usar diferente prosodia, ritmo, acentuación, tal cual. Tal cual, sobre todo yo creo que lo importante es conocer la voz propia. Yo sé hasta dónde va mi propia voz, yo sé hasta dónde puedo llevarla, sé qué tan agudo puedo hacer o qué tan grave puedo hacer mi voz, sé qué acentos puedo hacer. En algún caso me acuerdo que a Vicky le dio risa que estábamos jugando Paranoia y yo le di un acento completamente mal hecho al ordenador, al señor ordenador, al computador de Paranoia. Le di un acento españolete mal hecho. Pero entonces creo que se notó mucho cada vez que el ordenador hablaba, porque cada vez que él hablaba tenía esta voz y creo que todos lo entendían, todos decían como, ok, y servía muchísimo, y esa es la última parte hacia donde va la charla, es entender también qué es lo que quieres narrar y cuál es el tono en general de la historia que estás narrando. Perdón, de la historia que estás narrando. Eh, ¿Por qué? Porque es que cuando estás narrando una historia de humor, tienes que meterte en que es humor todo el tiempo. Es decir, pueden haber instantes de cuestión seria y de todo lo que puede estar pasando, pero es importante que uno se suelte. Para mí, narrar Paranoia fue una
una cuestión que me abrió muchísimo los horizontes narrativos. Realmente me ayudó incluso a narrar mejor Cult. Porque yo nunca había narrado algo de humor, propiamente de humor. Siempre habían chistes dentro de las historias, siempre pasan momentos graciosos, siempre alguien sale con su comentario que hace que todos se rían un montón. Y muy bien, pero luego mantenemos el ritmo que veníamos. Pero narrar una historia que está dada directamente al humor, que está dada como esta ridiculez de un ordenador que controla toda la tierra subterránea, donde todos los personajes tienen sus clones y fácilmente se van a poder matar, y todos son mutantes comunistas. Entonces, toda esta historia detrás, eh, uno tiene que gozársela muchísimo. Y en ese caso yo dije, bueno, estoy narrándole a estos dos, lo voy a hacer también de esta manera. Entonces, en algún punto me dice, creo que los personajes no jugadores que mejor me han salido a mí son los que he improvisado. Y en ese momento me dice un personaje que era muy parecido a GLaDOS, el de Portal, si alguna vez jugaron en Play Portal, Portal 2, que es esta máquina. Y era un robot que los acompañaba, y era un robot que cantaba todo lo que iba pasando. Entonces llegó un punto donde se estaban desesperando los jugadores, estaban como, maldita sea, cállate, ya no más. Y era muy divertido porque les hacía reír, pero pues además, claro, íbamos caminando en un lugar donde tenían que estar investigando, iban ellos con sigilo, pero el robot iba cantando en la mitad. Y pues el robot tenía armas y tenía un montón de cosas donde podía como defenderse, pero los personajes eran como rayos lo podemos hacer callar, si le disparamos estamos cometiendo traición y nos van a matar. Y efectivamente así murieron dos de sus clones. Pero entonces se vuelve como toda esta cuestión divertida. Pero si yo no diferencio el tono en el que estoy narrando Paranoia del tono en el que estoy narrando Cult, pues como narrador, primero estoy fallando y segundo, estoy dándole una mala experiencia a los jugadores. Entonces por eso les digo que también es fundamental que ustedes entiendan muy bien en qué tono o qué es lo que estamos narrando. Si estamos jugando Tulu y estamos jugando Tulu dentro de esta cuestión de suspenso, pues la idea es que todos tratemos de mantenerlo. No quiere decir que no haya espacio para chistes, pero es diferente si mi personaje todo el tiempo está haciendo chistes y matando completamente el mood que podemos generar, a si mi personaje es completamente serio, aportando todo el tiempo dentro de su narrativa, y cuando llega el momento, de pronto se bota algún chiste que nos hace reír, aligeramos un poco el ambiente, pero constantemente estamos manteniendo la tensión y el suspenso que pueda tener una historia de Tulu. Así con cualquier otra historia, si estamos jugando algo futurista, distópico, tipo cyberpunk, digamos Sprawl, esto puede tener cabida que es muy violento, pero puede tener cabida que es muchísima acción, y puede tener cabida que tiene momentos de humor, pero siempre es importante que todos los podamos distinguir. Esta charla principalmente, como les digo, tiene dos objetivos. Primero, que como DMs podamos soltarnos mucho más, podamos participar más de la narrativa. No solamente, recuerden que nuestra misión no es solamente como contar una historia y pedir los lanzamientos, sino que se vuelva como este tejido jugador-narrador, y que podamos vivir como en conjunto una historia que se va construyendo. Así que nuestra responsabilidad también es que las personas se puedan imaginar lo que está pasando. Y de parte de los jugadores, recuerden que ustedes tienen una responsabilidad también grande. Durante mucho tiempo, cuando yo comencé a jugar, pues mucho tiempo me refiero por ahí un año, un poco más, en mi cabeza pues yo me imaginaba todo lo que podía pasar con este personaje y toda la cuestión y todo esto, pero el narrador pues aunque era muy bueno nos mandaba muchísimo a la mecánica. Y luego, ya cuando pudimos volver a jugar con otro narrador, empecé a entender mucho más esta responsabilidad que tiene uno como PJ. Es decir, si yo me armo, y en esa época estamos jugando Calabozos 3.5, estamos jugando Dragonlance, yo me armé en algún momento un Kender. Yo decía, la responsabilidad de mi Kender es desesperar al grupo. O sea, este tipo tiene que hacerlos reír y desesperar, y tiene que hacerlos meter en problemas todo el tiempo. O sea, mejor dicho, sesión en la que yo no los meta en problemas, me va a sentir mal. Y entendiendo esto, el personaje mío trataba de hacerlo todo el tiempo, y el narrador a ratos también se molestaba un poco porque lo hacía reír mucho. Pero yo decía, esta es mi responsabilidad como jugador, y esto hacía que también me vinculara con el resto de personajes. Recuerdo que en algún momento la ladrona del grupo tenía una misión y estaba por allá en un sitio todo oculta, hablando con un sacerdote en un templo, y mejor dicho, la misión importante, y yo estaba escondido escuchándolos, y me aburrí, y cuando me aburrí lo que hice fue atarle las agujetas de los zapatos a los dos, y me escondí. Y no se dieron cuenta, o sea, hice muy buenos lanzamientos. Cuando se fueron a ir, pues los dos se cayeron, y yo me tuve que aguantar la risa, y luego ya cuando me encontré con ellos me empecé a reír un montón. Y ahí
me metí en la historia de ese ladrón porque ella quería hacer su misión aparte y lo que hice fue yo ir a contarle al clérigo del resto, oigan, vean que ella tiene que ir a hacer esto, 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 esto. Pero yo como jugador ahí estoy metiendo y estoy amalgamando un poco la historia. Tengo esa responsabilidad. Ahora, luego más adelante en otra historia de Dragonlance me hice un Tiefling que era un ladrón y yo como jugador dije, yo no quiero que nadie del grupo diga que es un ladrón. O sea, el libro dice que es un ladrón, pero mi personaje no es un ladrón. Mi personaje es un importador-exportador, es una persona que conoce de arte y es contrabandista, pero eso no lo sabe nadie. Entonces siempre dentro de la historia los jugadores eran como, ay, tú eres el ladrón, busca trampas. Y yo, no muchachos, yo soy simplemente soy un mercader, tengo habilidades como Tifling, pero soy un mercader. Y se desesperaban con esto, pero yo les decía no. Y el narrador le decía aparte, voy a buscar trampas, pero no que ellos se den cuenta. Voy a abrir la puerta, pero no que ellos se den cuenta. ¿Por qué? Porque también es parte de la historia. Como tú narras, no quiere decir que, porque en la hoja esté así, no quiere decir que así sea como tú narras, perdón. Es decir, si mi hoja y el libro te dice que el personaje es así, tu narrativa puede hacerlo de distintas formas. Entonces, como jugadores, recuerden que ustedes también tienen esa responsabilidad y tienen esa gran habilidad de nutrir la historia. Eso es algo buenísimo. Ariel dice que soy una persona hábil. No, no, no. Yo realmente trato de apoyar muchísimo a los narradores en lo que pasa. Pero pues a veces hay que traer un poquito de caos y diversión a las mesas. Davo dice que qué bueno que regresen a estas charlas. Igual, invitadísimo si quieres dar alguna. Davo es un gran máster de Tulu. Y bueno, bienvenido acá. Carla, me pasó a saludar. Me va a limpiar. Bueno, por ahí, acá queda el saludo también. No sé si tienen algún tipo de pregunta adicional. Mientras tanto, les voy dando el agradecimiento a todos los que están acá. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Discord. Les quiero agradecer por estar acá de nuevo. Fueron unas semanas en las que estuve un poco perdido, pero ya de regreso con muchas ganas de seguir motivando el rol, de seguir haciendo mesas. La otra semana ya empiezo a retomar mis mesas tradicionales y voy a abrir espacios para mesas de one shots, sobre todo para la gente novata, para que pueda vincularse, pueda aprender a jugar. Si de pronto no tienen espacio, no han conseguido con quién jugar, voy a abrir algunos de estos. Mañana los espero también para el taller de narradores. Este taller sobre todo es una cuestión en la que podemos hacer preguntas, en las que yo les cuento también una parte de la historia, pero la idea es que podamos hacer como en conjunto una creación. Invitados a todos los narradores que están escuchándome, que puedan escucharme ahorita, que puedan escucharme después. Si quieren dar alguna charla, esto es bienvenido. O sea, esto no es exclusivo mío. Esta es una comunidad. Yo simplemente como que soy el medio y trato de promoverla, pero es una comunidad de gente que juega rol, que le gusta el rol y que vive por el rol, incluyendo los que están llegando hasta ahora o los que llevan también 20 años. Incluso hay algunos narradores que llevan hasta 30 años aquí. Entonces, bienvenidos todos. Quien quiera dar charlas, quien quiera participar en los talleres, quien quiera participar en la emisora para contarles un poco más, ya pronto vamos a hacer este lanzamiento. Vicky nos tiene también una especie de cine club que vamos a hacer para ver algunas películas geeks aquí. La idea es que esto sea siempre como una comunidad en la que todos podamos participar. Por ahí también tengo una charla pendiente que vamos a hacer de cómo hacer un servidor un poco más seguro, donde todos podamos ser respetuosos, podamos tener como espacio y tranquilidad. Creo que una de las cosas que más me gusta de esta comunidad, y se los digo de una vez a todos los que están acá, es que existe el respeto constante. Si llega alguien novato, nadie llega a tratarlo mal, sino simplemente, y me gusta que todos salen, o sea, si yo no me he dado cuenta cuando veo ya hay varias personas que han respondido, les dicen, mira, acá puedes aprender, mira en este lugar, mira esta otra cosa. Si llegan a WhatsApp también los saludan muy bien y van a estar charlando todo el tiempo. Entonces, Rola en Casa es este espacio completamente tranquilo y neutral para poder jugar. Y si alguno de ustedes tiene hijos, tiene sobrinos o chicos en casa, también hay un servidor que hicimos particularmente para ellos. El Master JM nos está haciendo una campaña de Magiza. Yo estoy por retomar una campaña de Hero Kids, de niños héroes. Todo es sobre todo para niños entre 7 y 12 años, pero pues ahí podemos ir viendo. La idea es que sea un espacio muy seguro también para ellos. Si alguno tiene dentro de su casa chicos a los que quiera meter dentro del rol, nos pueden decir. También hay un grupo en Facebook que se llama Familias Roleras, es un grupo cerrado, exclusivo, como les digo, para esto, para que tengan un espacio completamente seguro. También voy a retomar con algunos videos que tenemos en YouTube y también Jorge nos está ayudando porque vamos a hacer algunas transmisiones de sus partidas y posiblemente de mis partidas y otras partidas de rol en casa por Twitch
para que puedan verlas, porque sé que muchas personas les gusta ver cómo juegan otros para poderse vincular. Finalmente, bueno, Ignacio dice que cómo se juega rol por internet. En un momento te voy a dejar un enlace para que veas un poco más y también para que te puedas unir a la comunidad. Gracias finalmente a todos. No sé si tengan alguna pregunta. Ya va a terminar la transmisión en Instagram y en Facebook. Y me puedo quedar un ratico más en Discord por si quieren charlar de algo más. Gracias en serio por estar acá. Hasta una próxima.